Buenas chavales, ¿qué tal vais? Hoy tenemos un vídeo no habitual en el canal. Ya sabéis que normalmente mantengo los vídeos al tono más positivo al que lo pueda acercar, pero chavales, hay momentos en los que hay que ponerse un poquete serios y más si el tema te incumbe de la manera que lo hace en este caso. Os voy contando, seguramente a estas alturas ya habréis visto los vídeos tanto de Tortilla Squad y Motherfucker relativos al trato tan, iba a decir infame, pero es que ni siquiera es eso. El trato que se nos ha dado a los youtubers de la comunidad de Battlefield española ha sido totalmente nulo. Ahora bien, si no habéis visto alguno de los vídeos, os los dejaré en la descripción y os recomiendo que los veáis, sobre todo el de Pollo de Tortilla Squad, que se ha vuelto a currar uno de sus vlogs de 20 minutos en los que nos explica las cosas de forma que nos enteremos, con un estudio que estoy seguro le ha llevado muchas horas, así que 100% recomendado. Como ya os estaba diciendo, su vídeo en líneas generales trata del poco apoyo que hemos recibido tanto de la cuenta de Battlefield española como la de EA. Yo realmente nunca he tenido la oportunidad de hablar con nadie de estas dos organizaciones, ya que nunca se nos ha ofrecido apoyo. Para que entendáis la mecánica de esta cuenta, básicamente lo que hace es traducir los tweets de la cuenta de Battlefield estadounidense, y eso no es que esté mal, pero es que no hacen absolutamente nada aparte de eso. Nunca les he visto que contestaran a nadie, ni que hicieran cosas que son totalmente normales en otras comunidades para un CM, como muestra apoyo en su vídeo. Y fijaos hasta qué punto llega la dejadez con la que se lleva esta cuenta, que cuando traducen los tweets con vídeos, lo único que hacen es traducir el tweet y poner el mismo vídeo que, lógicamente, va a estar en inglés, causando que el 80-90% de los que lo vean no lo van a entender, porque básicamente no saben inglés. Y esto estaría bien si no hubiera vídeos en español sobre el tema, pero da la casualidad de que siempre que se publica un vídeo en inglés en esta cuenta, no solo yo, sino muchos otros de los que subís vídeos en la comunidad, tenemos uno explicando el mismo tema en un idioma que realmente entiende la gente a la que se supone se ha dirigido el tweet, es decir, a gente hispanohablante. Y aún habrá algunos que penséis que esto es normal, y sinceramente lo entiendo, ya que yo pensaba que el que nadie de entre comillas arriba me hablara era totalmente pues la norma, ¿no? Y he estado pensando esto hasta que hace poco tiempo empecé a colaborar con los grandes youtubers del otro lado del charco, véase Tortilla Squad, Pixahead, Shadow, Uge, etcétera, que precisamente por lo que estaban sorprendidos es porque no teníamos ese contacto que tienen allí con su excelente community manager, el señor Rugal, que también tengo el placer de conocer. Ahora que ya sabéis todo el tema, vamos a la segunda parte, y es que supongo que en este punto ya podréis entender un poco cómo estamos y que queremos cambiar esto antes de dar el gran paso hacia Hardline, así que os voy a pedir lo mismo que mis dos colegas en sus vídeos, que mandéis mensajes tanto a EA España como a Battlefield por Twitter, sin insultar y sin meter mierda. No queremos ser destructivos en esta ocasión, sino constructivos para cambiarla y no empeorarla más, lo otro sería muy contraproducente. Y bueno chavales, eso sería todo. Llevamos una rachita de vídeos cortos, pero espero que entendáis por qué son así y que valoréis la importancia de este cambio que estamos intentando impulsar como comunidad. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós chavales.